Veremos en esta mañana a través de la vida de Pilato una verdad que nos toca a todos nosotros hoy en día. Lo he titulado El dilema de Pilato. No podemos ignorar o menospreciar lo que acontece aquí en este pasaje al Señor Jesucristo, por supuesto. Tampoco quiero de alguna manera glorificar o exaltar el personaje de Pilato, pues este fue un hombre verdaderamente y sumamente perverso. No obstante, este pasaje sí se presta para ilustrar una experiencia humana muy común, algo que creo, estoy seguro que afecta a cada uno de nosotros en nuestro diario caminar. El dilema de Pilato será también tu dilema. Quiero darle algunos datos históricos aquí. Vamos a ver el pasaje de nuevo. Y en Juan capítulo 18, poquito antes de lo que leímos, en el versículo 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El primer dato que vemos en esta historia es que vienen a Pilato a presentarle un caso, un juicio. Ahora tú y yo conocemos el final de la historia, pero en el momento Pilato, pues él no está viendo el futuro, él no sabe lo que está por suceder, y la gente que rodea allá tampoco, todavía no saben. Lo que quiero que notemos aquí en esta primera porción es que ni siquiera Pilato quería tratar el asunto. No me toca, dijo, no me interesa. Véalo ustedes, esto no es mi pleito. Leí algunos comentarios que dicen que no solamente era de mañana, sino, como dice, era de mañana, en el versículo 28, pero era muy de mañana, que posiblemente Pilato no estaba ni siquiera había entrado en sus responsabilidades todavía, y lo molestaron allá, y es como cuando alguien viene y te canta las mañanitas, amén. Dice la palabra de Dios que eso es una maldición. Eso no es cuando es a las 4 o 5 de la mañana, eso es una maldición, amén. Pero está bien, si ya estás despierto, ya tomaste tu café y te vienen a cantar, pues ya lo recibimos, amén. Pero era muy de mañana y Pilato respondió de manera inmediata: eso no me interesa. No es que no sabía quién era Jesús, todos habían escuchado de la fama de Jesús. Es que no le interesaba tratar el caso, el juzgar el asunto. Pero más adelante, versículo 33, Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, porque ellos insistieron, lo enfadaron, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Como que no le importaba mucho, pero entonces le preguntó. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Y vemos que en este segundo
en esa segunda parte, que por la razón que fuera, Pilato decide ahora sí ver el asunto. Podemos ver su reacción, todavía no le interesa mucho el asunto, pero al menos lo escuchó, lo trató de una manera así superficial, y otra vez la misma conclusión: no, yo no voy a tratar ese asunto, llévelo a usted, si quiero ahorita lo despido y yo me voy a mi desayuno. Luego más adelante vemos que se va desarrollando ya la escena. Capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez. Yo puedo imaginar con medio molesto. No con Jesús, sino los que insistían, ¿verdad? Dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Les vuelvo a decir, primero ni siquiera le interesaba el caso, luego lo halló inocente, y luego otra vez, lo vuelvo a decir otra vez, para que me entiendan. Entienden ustedes, queridos hermanos, que entendamos nosotros quién es Pilato. Él no está sujetado a los fariseos, él no está sujetado a los sacerdotes, él no está sujetado de alguna manera a la presión de los judíos. Los judíos están bajo el dominio de los romanos al 100%. Con una palabra, a ellos también las pudo haber crucificado. Pero ya está enfadando del asunto. Luego: os lo traigo afuera para que entendáis, porque no me han entendido, que ningún delito hallo en él. Ustedes quieren que yo le mande a no sé qué cosa, a condenarlo a muerte. Pero ¿por qué el hombre es inocente? Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. O sea, ella estaba enfadada, Dios, porque yo no hallo delito en él. Ya son como menos 4 veces que les haya dicho: el hombre es inocente. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amen. Ya estamos desarrollando ya la escena para entender el dilema de Pilato. Él está declarando públicamente, abiertamente, no una, no dos, no 3 veces, pero mínimo 4 veces ha dicho públicamente: este hombre es inocente, no hay nada que juzgar aquí, y véanlo ustedes. Versículo 12, capítulo 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Es la palabra, procuraba. Se buscaba una y otra manera de simplemente soltarle, no condenarle a Jesús. Tú y yo sabemos al final de la historia que le condenó. Y eso es lo que nosotros siempre, al inmediato a pensar en Pilato, pensamos en el fin de la historia, que sí lo mandó a crucificar, pero él no quería hacerlo. Él públicamente dijo: el hombre es inocente. Y dice aquí: desde entonces, o sea, dando a entender que procuró, no nomás en ese momento, pero una y otra vez, una y otra manera, procuró Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este suertes no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Acompáñenme a Mateo capítulo 27, ahorita vamos a Juan, pero Mateo capítulo 27 y en el versículo 21, la misma escena pero un poquito diferente perspectiva. Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. No solamente lo declara inocente, no solamente dice que yo no quiero juzgarle, pero ya enfadado de
insistencia de los judíos, sale con un traste de agua y saca el agua y lava las manos, haciendo un acto visible, no solamente audible delante de ellos, una escena inolvidable seguramente para los judíos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Se desarrolla la escena. En el versículo 13, en ese discurso de Pedro, Pedro hace mención de algo que se había dado por asentado. Era una verdad, era algo declarado que Pilato manifestó públicamente de una manera contundente. Versículo 13, el Dios de Abraham, Pedro está hablando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando Pilato, había resuelto a ponerle en libertad. O sea, en su predicación, Pedro en cierta forma está defendiéndole a Pilato. Pilato ha dicho, es un hombre inocente, ese es un hombre justo, yo lavo mis manos, este hombre no tiene por qué ser juzgado, yo no lo quiero insultar, pero ustedes son los perversos, los judíos, que insistieron, que torcieron el brazo del pobre Pilato, y al fin de cuentas se lo entregó así. Hasta Pedro dijo eso, inspirado por el Espíritu Santo, nada menos. Pilato sabía lo correcto. Pilato sabía lo correcto. Él quería hacer lo correcto. Él temía hacer lo incorrecto. Otra vez a Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Y en el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, y cuando tu mujer te manda decir, más te vale oír, ¿no? Y su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Hasta la mujer sabía. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y Juan capítulo 19. Y en el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más, ¿qué cosa? Miedo. Pilato sabía lo correcto. Pilato quería hacer lo correcto. Pilato incluso temía hacer lo incorrecto, pero algunos le presionaban a hacer lo incorrecto, y aquí está el dilema de Pilato. El hacer lo incorrecto por hacer lo correcto. Él sabe lo correcto. No es que no sabía qué hacer. No es que no tenía la verdad delante de él. Él sabía. Lo declaró públicamente una y otra vez. Sabemos lo correcto. Y más allá de saber lo correcto, deseamos hacer lo correcto como cristianos. Tememos no hacer lo correcto. Pero algunos o alguno nos presiona. Una voz o voces de afuera o incluso de adentro nos presionan a hacer lo incorrecto
a pesar de que nosotros sabemos lo correcto, deseamos hacer lo correcto, tememos el no hacer lo correcto, pero una influencia, una presión de alguien o incluso del interior del hombre, y a pesar de la gravedad de su error, Pilato se rinde. Fue grave el error de Pilato. Fue grave. ¿Pero por qué? Al descubrir el porqué atrás de las acciones incorrectas, injustas, inmorales de Pilato, sospecho que también descubrimos las motivaciones atrás de nuestros errores. Cuando sabemos lo correcto, queremos hacer lo correcto, tememos no hacerlo, pero aún hacemos lo incorrecto. ¿Por qué? Por esta razón, escuche bien. La amenaza del malo pesa más que la recompensa del bueno a una naturaleza pecaminosa. Y tú y yo, queridos hermanos, todavía contamos con la naturaleza pecaminosa. La amenaza del malo pesa más que la recompensa de lo bueno. En otras palabras, mejor es perder la bendición de Dios, o incluso la bendición de la sociedad, de la familia, de tu pareja, de lo que sea. Mejor es perder la bendición de Dios que enfrentar la maldición del diablo. Por eso hay tanta corrupción en este mundo. Déjeme darle unas ilustraciones. Hace muchos años, un judicial del estado, miembro de nuestra primera iglesia en Tijuana, fue arrestado y lo acusaron de intento de asesinato. Él y un compañero de la policía estatal, supuestamente, yo no sé la verdad, lo que sucedió, solo Dios sabe y ellos saben, pero yo no. Lo arrestaron, lo acusaron de intentar matarlo, tiraron un tiro a un chavo y lo echaron al río de Tijuana, pero este sobrevivió y lo señaló a este y a otro. Cuando estaba en la cárcel, lo arrestaron, pues yo era su pastor, era miembro de nuestra iglesia, lo fui a visitar. O había sido más bien un miembro de su iglesia, entonces no era activo. Pero escuché y parte de su familia todavía asistía a la iglesia. Yo voy a ir a visitarlo y fui a la cárcel. Y lo llaman, los policías, los políticos, cuando son arrestados en México, al menos en Tijuana, los ponen en una parte, tienen una parte separado para ellos, para que no estén con la comunidad general. Ellos pueden entrar y salir, pero no tienen que a fuerza dormir en los mismos lugares de los otros reos, que de hecho algunos de ellos arrestados por causa de ellos, ¿me explico? Y lo llamaron, yo estaba afuera esperando y me sale un hombre grandote y me dice, ¿tú eres el que está esperando a fulano? Sí, ahorita viene, ya lo llamaron. Y dije, pues aquí estoy, voy a aprovechar, y le pregunté quién era. Me dijo que era también un judicial federal, él. Y comencé a hablar de Cristo, y él comenzó a darme su testimonio de que él estaba allí porque un día entraron en su oficina, un joven entró a su oficina y le dijo, mira, aquí en este maletín tengo $30,000 en efectivo. Y mis jefes quieren que tú con tu equipo nos ayuden a pasar un cargamento de tal punto a otro punto aquí en la ciudad, asegurarnos que llega a su destino. Y él dijo, espérame, ya no estoy interesado en nada de eso. No. Usted lleva tus cosas ahí, dile a tu jefe, y no sé quién eres, no quiero saber, yo no le entro. Entonces el muchacho dijo, entonces este folder es para ti. Y le puso el folder en el escritorio. El judicial me está contando eso, el gente federal. Y dice, cuando yo abrí ese folder, era una foto de mi familia. Y me dijo, con mucha sinceridad, estaba en la cárcel, me dijo, ¿tú qué harías? Y le dije, ¿cuánto está en el maletín? 30,000. Con eso yo me voy, amén. A él precisamente lo tenían encerrado porque nunca quiso entrar. En su propio equipo le echaron la culpa de algo que no era según él. Ese es un ejemplo. Aquí está otro. Eso sí, yo puedo asegurar que los datos son verdad. Cuando yo tenía 8 años de edad, mis amigos más cercanos eran mayores que yo. Eran mis vecinos, pero eran mis amigos también.
Yo tenía 8 y ellos eran de 3 años mayor que yo. 2, 3 en mis amigos, uno 2 años, otro 3 años. Entonces cuando tú tienes 8 y tus amigos tienen 10 y 11, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Un niño de 11 años ya no es un niño, es un adolescente. Pues estos tremendos ya estaban fumando cigarro, ¿verdad? Y yo a los 8 años, ¿qué me interesa a mí un cigarro? Pero como andaba con ellos, me decían, aquí está para que también lo pegues, ¿verdad? Le fumes el cigarrito. Yo, no me interesa. No, es que si quieres, tienes que, porque si tú vas y les dices a nuestra mamá que nos viste fumando, también vamos a decir que te vimos fumando. O sea, era una manera de forzarme a hacer lo malo cuando yo no quería hacerlo. Entonces, agarré el cigarro a los 8 años de edad. Ya para los 11, 12 ya estaba robando yo los cigarros de mi mamá, amén. Tomamos decisiones, tal vez semanalmente como cristianos. Ya voy a ser fiel a Dios este año. Ya voy a ser fiel a la iglesia y voy a dar mi diezmo, no sé, y voy a salir a ganar almas, dijo el pastor en la escuela dominical. Por eso no vienen a la escuela dominical a ustedes, ¿verdad? Porque le exhortan a cosas así y no quieren. Y en el corazón se mueve, sí, cierto, sí me da miedo, sí me da inquietud, sí me siento incómodo, pero sí, esta vez lo voy a hacer. Y luego sabemos hacer lo correcto, deseamos hacer lo correcto, hasta que tenemos cierto miedo de no hacer lo correcto, temor a Dios, reverencia. Pero cuando es tiempo de hacerlo, entramos en el dilema de Pilato, de que escuchamos una voz o unas voces que nos da mejor una amenaza de parte del malo. Es que la amenaza del malo pese más que la recompensa de lo bueno a una naturaleza pecaminosa, a un hombre carnal. Y es que los cristianos tenemos ambas naturalezas. Tenemos la naturaleza de Adán, la pecaminosa, la caída, lo que es inclinado al pecado, a la desobediencia. Pero ahora que somos en Cristo, ahora que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza también radicando con nosotros, que es la naturaleza divina, la de Dios. Y eso, pero cuando andamos más en la carne que en el espíritu, entonces a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza caída, me acordé de la historia de un hombre que posiblemente pocos de ustedes han escuchado o han leído su historia. En un momento vamos a presentar un corto video en menos de 2 minutos, 1 minuto 40 segundos, pero yo quiero darle la historia de él. Sir Nicholas Winton. Hace poco, el año 2014, él murió a los 106 años de edad. Era un hombre que vivió en la etapa de los nazis. Pero un hombre que vio que los nazis comenzaron a transportar a los judíos, ¿verdad? Y él sabía a dónde los estaban llevando para ejecutarlos. Entonces el señor Nicholas Winton comenzó a tomar a los niños de estas parejas que sabían que les iba a tocar, que ya estaban en la lista, que nada más venían por ellos. Entonces él comenzó a transportar a buscar familias para adoptar a sus niños, y los sacaba de allá y los mandaba con familias y apuntaba los nombres de los niños y los nombres de las familias y los escondía y a riesgo de su vida, la vida de su esposa. Cuando lo hacía, nadie sabía, era un secreto muy grande que él tenía, pero lo hacía. Pasaron los años y él lo mantuvo todo encubierto porque todavía los nazis vivían, aún después de que la guerra se acabó y los nazis se calmaron, todavía vivían, hasta recientemente todavía vivían algunos de ellos. Y una persona que vivió esa etapa en ese lugar, en estos lugares de Europa donde los nazis dominaban y mataban a la gente y trataron de exterminar a los judíos, una persona viviría naturalmente con mucho miedo de ellos. Entonces él mantuvo todo tapado, incluso escondido de su esposa. Pero un día su esposa en el ático encuentra un libro. Y es un libro de registro
El señor Nicholas Winton había registrado los nombres de todos los niños que había rescatado y las familias donde los había mandado, pero escondió el libro por razones obvias, por no ser descubierto él y ser por los nazis llevado y matado él y su esposa también. Pero ya muchos años después su esposa escribió el libro y él llevó ese libro con un reportero. Y ese reportero investigó y le hicieron una investigación y bueno, entonces esta persona, Sir Winton no sabe nada de lo que está pasando, está sucediendo atrás de él. Le llaman a una reunión y es lo que vamos a ver en el video en un momento. Y en esta reunión tienen allí muchos de los niños que él había rescatado. Él no sabe lo que está pasando. Ahora, hermanos, ¿podemos verlo? Si lo podemos correr este video. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. In our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, ¿Hay algo más aquí en la congregación que debe su vida a él? Estos eran los niños. Gracias, hermano. El señor Nicholas Winton, él sabía lo correcto. Él quería hacer lo correcto. Él temía no hacerlo. Y a riesgo de su vida, de su familia, él hizo lo correcto. Porque el señor Nicholas Winton valoraba más lo bueno que temer la amenaza de lo malo. Y cuando los cristianos vivimos de esta manera, podemos impactar literalmente las vidas de miles de personas. Porque no solamente estos que ya adultos, esos no eran todos que hallaron para traerlos a esta reunión, pero eran unos 699 niños, porque los tenía apuntado sus nombres, y de ellos nacieron hijos, y de ellos nacieron nietos, y es posible que hasta parientes de ellos hay aquí. Cuando yo pensé en esta ilustración de Pilato que hizo lo malo, pero Sir Nicholas Winton que hizo lo bueno, luego vino a mi mente otro hombre bajo amenaza de lo malo, quiso hacer lo correcto y lo hizo el Señor Jesucristo. Y literalmente salvó a millones y millones. Ignorando la voz interior, ignorando las voces de afuera, ignorando las amenazas, solo viendo el premio que estaba delante de él, menospreció el oprobio y fue a la cruz por ti. Pilato terminó quitando su propia vida. Yo puedo imaginar que después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, y juntamente con Cristo otros santos resucitaron. Y Cristo fue visto por muchas personas después de su resurrección, no solamente sus 12 discípulos o 11 discípulos. No, Él fue visto por muchas personas, y estoy seguro que todavía Pilato estaba ahí en ese entonces. Después lo movieron de ciudad, y en aquella otra ciudad dice que perdió su mente y se mató a sí mismo. Yo puedo imaginarme por qué
Porque él sabía ese día que ese hombre era inocente. Él sabía que Jesús era mucho más que un simple judío como los demás, porque lo habían entregado. Él mismo le dijo: eres tú en verdad el rey de los judíos, eres tú el Mesías. Pilato era un hombre bien estudiado y él sabía qué hacer, pero se cayó bajo la presión de lo malo, la amenaza del malo, en lugar de darse al lado bueno que él mismo sabía y que deseaba hacer y que procuraba hacer, pero terminó haciendo lo malo y las circunstancias dieron y él tenía que vivir con eso. Que ese no sea nuestro testimonio, queridos hermanos. Que sepamos hacer lo bueno y deseamos hacer lo bueno y procuramos hacer lo bueno. Temer no hacer lo bueno, pero las voces, la gente o una voz interior que nos diga, ese temor, lo cual ilustró qué mensaje tan adecuado, pastor, para este mensaje que estoy dando. Esa era la escuela dominical que ustedes perdieron. Que ustedes saben que es lo correcto, que es lo bueno, vienen a la escuela dominical y no vienen porque fueron amables, yo no sé dónde fueron. Espero que no hayan sido McDonald's y perder la escuela dominical por McDonald's. Yo fui a Moles y llegué a tiempo, amén. El Señor quiere usar su vida. Después de leer la historia de Nicholas Winton, lo busqué para investigar más. Dije, ¿será que era cristiano? Resulta que sus padres entraron el cristianismo, pudiéramos decir, en un tiempo, pero él mismo se retiró. Yo no sé las causas, yo no sé si en verdad él tenía una creencia en Cristo o no. Tenía la influencia y cuando menos por un tiempo asistían ellos a una iglesia cristiana, su familia. Pero lo que yo sí sé es que tenemos dos hombres delante de nosotros en esta mañana que nos dan un ejemplo. Todavía está más poderoso el ejemplo del señor Nicholas Winton, si es que no fue creyente. Está más poderoso todavía su testimonio. Y cuando yo pienso en Pilato también digo, este no tenía por qué sujetarse a estos perversos fariseos. Él pues, ya lo habían enfadado. Él puede haber dicho, ¿sabe qué? Ya me enfadaron. Son ustedes quienes los voy a crucificar. Y mándales ya estos ahorita de una vez. Y Jesús no, suéltale a él. Y mande estos de la falda larga. Hay que, vuélveles a ellos. Digo los fariseos, para así se vestían, amén. ¿O quién le mandaba a Pilato? ¿O cómo es que Pilato puede mandar a un hombre inocente a la muerte, siendo que estos perversos fariseos y los sacerdotes, estos eran culpables, estaban infringiendo su propia ley y también la ley romana? A ellos los puede ver. Pero, repito, cuando viene la amenaza de lo malo, hermanos, ya no razonamos. El miedo, pastor, entra. Ni nos imaginamos cosas que todavía no suceden, que ni siquiera van a suceder nunca. Pero si vemos el lado positivo, el señor Nicholas Winton no podía ver el futuro, no sabía qué iba a suceder con todos estos niños, pero él sabía lo que iba a suceder si alguien no lo rescataba. Tú y no sabemos qué sucederá con la vida de una persona si nosotros le hablamos de Cristo, si nosotros le traemos a la iglesia. No sabemos el futuro de ellos, pero sí sabemos el futuro de ellos si no vienen a Cristo. Que el Señor nos use, queridos hermanos, a no solo conocer lo correcto y desear hacer lo correcto, sino ignorar las influencias malas y impactar las vidas mientras todavía tenemos vida y salud. Para terminar, quiero dar un pequeño testimonio. Hace muchos años llegó un grupo a nuestro rancho, y bienvenidos todos cuando quieren ir, y si les dan un boleto de salida solamente, ahí estamos para servirles, amén. Claro, no estamos lejos. Pero vino un grupo y en ese grupo había dos ancianitos. Y uno era doctor, médico. Y él, según vino exclusivamente en ese grupo, con ese grupo, porque el otro ancianito que vino en el grupo estaba mucho mayor y delicado de salud. Entonces el doctor vino nomás para cuidar al otro.
Y los dos andaban ahí picando ahí el cerro y limpiando hierro, cosas que no debían haber hecho en el verano, en el sol, y bueno. Y ya los dos andaban ya desmayando. Y un día el doctor, el médico, el anciano me dijo, ¿me dará oportunidad de dar un testimonio a sus jóvenes? Sí, cómo no. Juntamos los muchachos del instituto y paró el médico y dijo, cuando yo era como ustedes, joven, apenas entrando a la universidad, Dios me llamó para servirle. Y le dije, Señor, yo voy a entregar mi vida a ti y servirle, nada más termino la universidad. Ese es su testimonio de él. Cuando terminé la universidad, me entregaron mi título de médico. Me acordé de mi promesa, había entregado mi vida a servirle al Señor y le dije, Señor, mira, ya voy a salir de la universidad, yo prometí servirle, nada más déjeme arrancar mi consultorio para tener unos ingresos y ya voy a poder. Y me dijo, y nos dijo, así fue pasando mi vida. Ya jubilado, ya con dinero, ya con todo lo que uno necesita, ya viejito, ya dije, ahora aquí estoy para servirle, pero ya para qué sirve. Y ese día que andaba desmayando ahí en el cerro, ni para médico servía, para cuidar al otro viejito, pues. Y nos dijo a todos, no sean como yo, que al final de su vida digan, ahora sí, cuando Dios te está llamando hoy, sírvele hoy, Dios te quiere usar este día. Vamos a orar, cabezas inclinadas.